Capítulo 309. Saliendo de la ciudad. Los dueños de esclavos de alto rango de la ciudad de Luoye, siendo el cumpleaños de su rey Zulún, estaban animados. Ese día, Xiao Xuan no salió de casa, ya que salir podría ser más problemático. El resto de los dueños de esclavos de la ciudad serían llevados para ser paseados por la ciudad mientras repartían cosas. A veces era moneda extranjera, otras veces eran cosas, como comida. Los esclavos que se encontraron con estas situaciones estarían agradecidos mientras se arrodillaron en el suelo para adorar. Con esos que estaban arriba mirando hacia abajo a esta gente, Xiao Xuan no quería destacar. Durante estos días, la gente de las otras tribus ha estado dejando la ciudad. Parecía que su partida anterior solo era práctica, pero Xiao Xuan podía sentir que esta vez iban en serio. Los jóvenes guerreros que también eran principiantes también estaban tranquilos. Antes de partir, no le dijeron nada a los 3 de la tribu de los Cuernos de Fuego. Solo le dijeron al grupo de Xiao Xuan que los esperara en la ciudad. Cuando todos regresaron después, finalmente llegó el momento de partir hacia sus tribus. Sin embargo, estas personas no sabían que el grupo de Xiao Xuan seguiría a Sugu para luchar en la ciudad bestia. Las 2 lunas en el cielo ya se habían acercado, comenzando a transitar hacia la luna llena. La noche en el desierto tenía una capa de luz blanca, de pie en lo alto y mirando desde la distancia. A menudo se podían ver algunas actividades del desierto de las sombras de las bestias nocturnas. Lei y Tuo caminaron hasta la habitación de Xiao Xuan. Estamos todos listos. Mañana dejarían la ciudad. Esta noche tienen que preparar todo para tener tiempo suficiente para empezar mañana en cualquier momento. Estos 3 trozos de tela los enviaron hoy los de Sugu. Cada uno toma uno. Xiao Xuan se refirió a los abrigos largos colocados junto a ellos. Incluso estaba en el estilo con una capucha, que era lo que Xiao Xuan le había hecho a Sugu. El color de la tela era oscuro, muy discreto, pero el material no era el que usaban los esclavos. Aún así, Sugu tenía esto en su inventario. Esta fue la primera vez que Lei y Tuo vieron ropa así. Se sintió muy novedoso. Así es. Xuan, ¿qué pasa con el camello? Preguntó Lei. Si dejaran el camello en la ciudad, podrían pedir ayuda a Sugu. Pero no había garantía de que la persona a cargo no estuviera dispuesta a sacrificar al camello. En particular, el segundo hermano mayor de Sugu podría ser un problema, ya que ahora percibía a las 3 personas de la tribu de los Cuernos de Fuego como malas a sus ojos. Irá con nosotros, dijo Xiao Xuan, agregando otra frase. Eligió ir por su cuenta. Al mencionar esto, Xiao Xuan se sintió divertido cuando recordó lo que sucedió durante el día. Le preguntó a Mud si iba a seguirlos o quedarse aquí, y Mud había dado un paso adelante. Eso significaba decirle a Xiao Xuan que eligió ir con ellos. Al día siguiente, temprano en la mañana, el fuerte sonido del hueso resonó por toda la ciudad. En el pasado, la ciudad estaba tranquila durante este tiempo. Ahora ya había sonidos de gente hablando y corriendo por ahí. Además de las voces humanas, también había rugidos de bestias. Esta mañana estaba destinada a no ser tranquila. Cuando salió el sol, el grupo de Xiao Xuan lideró al camello y siguió a la gente enviada por Sugu para irse. Afuera, algunos esclavos vestidos de cuero ya estaban alineados en la carretera principal de la ciudad. Estas personas eran diferentes de los esclavos ordinarios de la ciudad. Estaban acostumbrados a custodiar al ejército de combate. Una bestia de aspecto extraño fue sacada por esclavos de alto rango. Abrió sus mandíbulas, aullando a las otras personas alrededor y pareciendo querer salir corriendo y morder. ¡Peng, peng, peng! El sonido de fuertes pisadas resonó al final del camino. Una bestia que se acercaba a los 8 metros de altura, que parecía un lagarto con una gruesa capa de cobertura espinosa y rayas, caminó unos pasos y reveló una lengua bífida. Para una bestia así, su único papel era el de portador, llevando al rey de la ciudad de Luoye a cuestas. Detrás de la bestia gigante, había varios dueños de esclavos que seguían. Cabalgaron sus bestias domesticadas, pero solo que los cuerpos de esas bestias eran mucho más pequeños que la bestia del rey.
Sugu estaba montado en una bestia que parecía una hiena. Les hizo un gesto a la tríada de Xiao Xuan y les indicó que lo siguieran. A su lado había 3 camellos que estaban preparados para los 3 hombres de los cuernos de fuego. Xiao Xuan tomó la delantera, mientras que Lei y Po lo siguieron para subirse a los otros 2 camellos en la parte de atrás. En su equipo de viaje, los esclavos caminaban y solo los dueños de esclavos podían montar una bestia. Sin embargo, el grupo de 3 de Xiao Xuan era más especial. No eran esclavos, ni eran dueños de esclavos. Sin embargo, no tenían que correr como esclavos, así que Sugu les consiguió los 3 camellos. Mientras Xiao Xuan se sentaba encima del camello, sintió un ojo sobre él. A su lado vio el rostro tranquilo de un joven. Ese hombre y Sugu se parecían, pero justo ahora tenía frialdad en los ojos, mientras miraba fijamente a Xiao Xuan a través de la multitud. ¿Era Su Lei, el segundo joven maestro de la ciudad de Luoye? Además, debido a lo que sucedió en el oasis, todas las quejas de este segundo joven maestro quedaron registradas debido a Xiao Xuan. Originalmente, debería haber seguido al rey de la ciudad de Luoye para luchar en la ciudad bestia. Sin embargo, debido a que Sugu había solicitado unirse, sumando el problema en el oasis, se le ordenó defender la ciudad junto con algunos dueños de esclavos de alto rango de Suka. Su mente, naturalmente, estaba infeliz. Xiao Xuan una vez le preguntó a Sugu, después de que el rey dejara la ciudad con su equipo, ¿el segundo joven maestro aprovecharía la oportunidad para apoderarse del lugar? La respuesta de Sugu fue, no se atrevería. Además, la mayoría de los esclavos del rey en la ciudad tienen sus propias fortalezas. Los demás temían al rey, Zulun, por lo que no se atrevían a tratar de usurparlo antes de tener suficiente fuerza. Xiao Xuan retiró su mirada y miró hacia donde estaba Sugu. Sugu había logrado esclavizar a 14 esclavos. Esta vez los tenía a todos de su lado, presumiblemente para observar a estas personas. Con Wuxi también de su lado, tenía 15 esclavos en total. A su lado, un guardia de la calle que normalmente tenía una cara feroz cuando se enfrentaba a otros esclavos, ahora había dado la vuelta. Miraba a Sugu de vez en cuando. Su rostro, que siempre tenía una expresión de superioridad, cambió inmediatamente. Trotó hacia él con un plato de fruta que le entregaron, diciendo palabras de cortesía, con habilidad y una sonrisa halagadora. En el pasado, Sugu no sería tratado así, incluso si fueran los esclavos, aunque mantenían el respeto por Sugu, no eran tan galantes. Ahora era diferente. Sugu, este joven maestro, había podido esclavizar con éxito y tener sus propios esclavos. También fue llevado por el rey a ir a la ciudad bestia, por lo tanto, la actitud de las otras personas hacia él era naturalmente diferente. Sugu escogió una fruta al azar, mirando la puerta de la ciudad al frente. Soltó un largo suspiro, tratando de estabilizar sus emociones excitadas. Después de que el equipo del rey abandonó la ciudad, Su Lei ya no pudo reprimir su ira interior. Volvió a su residencia y destrozó sus cosas. Sin embargo, a la gente que estaba con él en la ciudad no les importó tanto. La ciudad bestia estaba un poco lejos de la ciudad Luoye. Era un lugar especial en el desierto cuando se hablaba de una ciudad para luchar. Aunque también estaba en el desierto, el clima era diferente del resto de las ciudades del desierto. La zona era mucho más fresca que el resto. Después de todo, la temperatura era baja desde que los dueños de esclavos comenzaron esta ciudad para luchar, no para sufrir, sino para divertirse. Capítulo 310. Camino estrecho. A lo largo del desierto, el equipo de la ciudad Luoye se ha estado moviendo en dirección a su destino. El equipo de más de 2000 personas valía toda la tribu de la antigua tribu Flaming Horns. En medio de la multitud, una enorme bestia caminaba con el rey 8 pasos por delante de ellos. Xiao Xuan podía oír claramente el roce de las garras de la enorme bestia contra la arena amarilla. También había algunos animales guiados por los esclavos. A veces veían a una bestia del desierto activa no muy lejos de ellos. Hacía ruido, pero luego lo derribaban poco después. Incluso el que montaba Sugu también tuvo que reprimir a algunos de vez en cuando. En el equipo de bestias, el más tranquilo y estable
Probablemente eran los camellos que montaba el grupo de Xiao Xuan. Simplemente no sabía si estaban realmente tranquilos o simplemente eran lentos para reaccionar. El aire ha cambiado del abrasador que había al principio. Cuando llegó el mediodía, llegó con algo de frescura. Este era ya el 10º día desde que habían salido de la ciudad Luoye. En esta procesión de esclavos, algunos no pudieron continuar por diversas razones. En el equipo de los dueños de esclavos, había una regla fija que decía que si alguien caía en un corto periodo de tiempo y no podía levantarse, entonces lo dejarían como alimento para las bestias. Las tribus nunca habían sido tan crueles. Sin embargo, aunque el grupo de Xiao Xuan inicialmente no pudo adaptarse, los días que fueron pasando poco a poco los han adormecido. Esta era la regla del mundo de los esclavos. Y se desconocía si esas personas se arrepentirían de su elección antes de cerrar los ojos. Ya casi llegamos. Su Gu le susurró al grupo de Xiao Xuan. Sobre una alta y antigua duna de arena, se pararon en la cresta de la arena, mirando hacia la ondulada arena amarilla. Había muchas áreas blancas. Era nieve. El viento que soplaba sobre sus cabezas también traía espuma de nieve fría. ¿Aquí, nieva? Lei miró el lugar con asombro. Había pensado que un lugar así en esta época del año, incluso si la temperatura era baja, no habría nieve. Después de todo, en su impresión, el desierto era un lugar caliente y seco. Sin embargo, ahora, su impresión se había dado la vuelta. ¿Dónde está la ciudad? Solo veo el desierto. Tuo miró a la distancia. Excepto por el desierto con nieve, no vio nada más. La ciudad bestia todavía está un poco lejos de aquí, pero esto ya está dentro del rango del desierto de la ciudad. Su Gu les dijo a los tres lo que había aprendido. Aunque podían ver mucha nieve en la zona, el aire seguía siendo seco, demasiado frío y demasiado seco para permitir que la nieve se derritiera. Por lo tanto, la nieve se evaporaba directamente en vapor. Sin embargo, la nieve era la única fuente de agua en el desierto de la ciudad bestia. Los animales de los alrededores inclinaban la cabeza y saciaban su sed con un poco de nieve de vez en cuando, para poder llenarse el estómago de agua. Sin embargo, no se podía comer nieve directamente todo el tiempo. Roer demasiada nieve aquí podría hacerlos enfermar o incluso morir. Por lo tanto, mientras la gente y las bestias del equipo caminaban un rato, estaban recogiendo algo de nieve. Se podían ver algunas aves volando en la distancia, pero no eran aves salvajes, sino aves domesticadas en otras ciudades. Probablemente estaban en las cercanías para investigar la situación y ver qué equipos habían llegado. Xiao Xuan escuchó lo que Su Gu estaba diciendo sobre este desierto, cuando oyó una llamada en el cielo. Alguien viene. Dijo Xiao Xuan. Su Gu se fió del juicio de Chacha. Lo que dijo Xiao Xuan de que alguien venía. Ciertamente sería en forma de un gran destacamento. ¿Qué ciudad? Preguntó Su Gu. Wu Shi a su lado pensó en algo. Su expresión cambió y rápidamente caminó unos pasos para ir al otro lado, frente al equipo. Tercer joven maestro, tengamos cuidado. Podría ser la gente de Baishi. Dijo Wu Shi. Baishi y la ciudad de Luoye no estaban en la misma ruta ni en el mismo destino. Pero si se comparaban las líneas entre ambos lados, se encontraría que había una intersección, y en este punto, estaban en esa intersección. Era un camino estrecho. El equipo ha estado avanzando a la misma velocidad durante mucho tiempo. La gente de la ciudad Luoye no se evadiría por un encuentro con un viejo enemigo. En ese caso, ¿incluso considerarían tener miedo? Entonces, ¿qué presentaría la cara del rey? En la cresta distante había una sombra de una procesión. ¡Zuu! Un rugido parecido a un broche de una bestia sonó desde tan lejos. Incluso a esa distancia, podían sentir el impacto de su martilleo. Era la bestia de montar de Baishi. Su Gu todavía tenía algunas impresiones del grito. La enorme figura de la bestia, que no perdía a la del rey de la ciudad Luoye, finalmente apareció ante los ojos de todos. Similar al equipo de la ciudad Luoye, había muchos otros animales de diferentes tamaños rodeando al rey. Algunos estaban en manos de los esclavos para la batalla en la ciudad bestia, y otros estaban montados por los dueños de esclavos. A Xuan. Tuo y Lei miraron hacia Xiao Xuan. Solo miremos primero.
Xiao Xuan sabía lo que iban a decir, que el traidor de los Flaming Horns probablemente estaba en ese equipo. La ruta de marcha de los dos equipos casi formaba una X, y el otro lado parecía estar acelerando, sin querer perderse el otro lado. A medida que los dos lados se acercaban, las bestias de combate de ambos lados estaban sedientas de sangre. No importaba cuántos esclavos tiraran, enseñaban los dientes al otro equipo, rugiendo como si quisieran saltar para morder a la gente. Más cerca ahora, ambos lados estaban empezando a poner sus guardias. Xiao Xuan podía ver a los esclavos de la ciudad Loye recoger sus escudos de madera y piedra, mientras los arqueros también se preparaban. Esto sería, planeaban tener una pelea antes de ir a la ciudad. Xiao Xuan les hizo un gesto a Lei y Tuo para que le prestaran atención. Los esclavos de la ciudad de Luoye protegerían a sus dueños, pero no les importaría a ellos tres. De nuevo se escuchó el rugido de la bestia, esta vez más cerca, ensordecedor y más poderoso. La bestia de montar del rey de la ciudad de Luoye no se iba a quedar atrás, ya que rugió de vuelta. ¡Xiu! 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 Casi al mismo tiempo, cientos de flechas salieron disparadas desde dentro de ambos equipos. También se lanzaron lanzas con un impacto más poderoso. Los esclavos de alto nivel protegieron a los dueños de los esclavos con sus cuerpos, mientras que la mayoría de los esclavos aprovecharon la oportunidad para mostrar su lealtad. Cuanto más peligrosa era la situación, más oportunidades podían tener. En el lado de Sugu, los nuevos esclavos también estaban ansiosos por meterse y bloquear a los que iban hacia Sugu. Cuando vieron que había flechas, se reunieron en esa zona por si acaso cuando terminara el caos, su propio escudo de madera no tuviera ninguna flecha, significaría que no habían hecho su trabajo. Debido a que todos fueron a los dueños de los esclavos, la posición del grupo de Xiao Xuan quedó inmediatamente vacía. Xiao Xuan tenía una mano en la espalda del camello, empujando su cuerpo con fuerza para saltar por encima del camello. Dio una voltereta mientras su otra mano se balanceaba con un cuchillo de piedra, golpeando las flechas que les disparaban. Después de defenderse de una ronda, Xiao Xuan no siguió en la espalda del camello, aterrizó en el suelo después de golpear las flechas, para seguir defendiéndose de los que disparaban sobre su área. No le gustaba usar un escudo en una situación así, bajo estas series de ataques. Tener un escudo le haría sentir encadenado, lo cual no era un hábito de la gente de la tribu de los Cuernos de Fuego. Sosteniendo un cuchillo, los ojos de Xiao Xuan brillaron, mientras su cuchillo de piedra, que se movía rápidamente, explotaba en un grupo de luz gris. En un instante, su entorno no tenía ninguna flecha disparada. Si la gente también hubiera estado incluida en el ataque, sin duda habrían muerto en una tormenta de sangre. Mientras tanto, el camello detrás de Xiao Xuan seguía con el cuello en alto, mirando tranquilamente a su alrededor. En su tiempo libre, también tenía el ánimo de sentarse en el suelo, royendo la nieve. Capítulo 311. Riéndose de mí. Los equipos de ambos lados se estaban acercando. ¡Peng! 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 Xiao Xuan recibió otra ronda de flechas voladoras que disparaban hacia abajo. Cogió algunas flechas en el aire y las disparó de vuelta, sin necesidad de mirar al arquero que había disparado por encima. A medida que los equipos se acercaban, las bestias de ambos lados habían resistido, pero el olor a sangre en el aire estimuló su locura. Los esclavos que habían estado tirando de la bestia antes, ahora empezaron a debilitar la fuerza de su tirón. Las bestias encadenadas sintieron que la fuerza del tirón se reducía, lo que era como una señal para ellas, como un cuerno para el ataque. Rugiendo con los colmillos y las garras afuera, se lanzaron hacia el otro lado. El rugido de las bestias era más intenso, el sonido de sus mordidas cubría los gritos de los esclavos. El olor a sangre se hizo más intenso, y la sangre que les golpeaba en la cara era desconocida si era de un compañero o de un enemigo, ya que se asentaba en la nieve y la arena. Ya sea en la nieve blanca o en la arena amarilla, la sangre salpicó por todas partes. Sin embargo, al examinarla más detenidamente, la sangre era toda de los esclavos de menor nivel. Los esclavos más veteranos ni siquiera se dispararon a sí mismos,
y simplemente protegieron a sus dueños de los esclavos, o estaban en la banda, pareciendo ver una obra de teatro. Mientras tanto, sus amos, los dos reyes, así como los dueños de los esclavos, estaban sentados cómodamente en sus propias bestias de montar. Había un buen ambiente, extrañamente como si solo estuvieran probando un poco. Todo lo que ha sucedido fue un aperitivo, y cuanto más intenso era, más probarían un vino añejo. La sangre no era más que un factor de entretenimiento. En el lado de Baishi, se puso hacia adelante una bestia de combate. Sacudió la crin del lado de su cuello y levantó sus patas delanteras para dar una opresión condescendiente. Dentro de su boca estaba llena de sangre. Sus dos dientes afilados eran como espadas, no dejando pasar a los esclavos del otro equipo. Mientras que en el lado del Luoye había esclavos que llevaban una bestia atada a una cuerda. Sus otras manos estaban apretadas en una lanza dirigida hacia los enemigos. Parecían casi exhaustos al apuñalar, pero la gente allí seguía con las lanzas abiertas. Al ver los dos grandes colmillos que se acercaban, los esclavos que sostenían la bestia de combate pensaron que serían mordidos hasta la muerte. Sin embargo, en el siguiente momento, cuando la bestia de Baishi había saltado para atacarles, fueron barridos bajo otra sombra desde el aire. Una garra aterrizó en el suelo, pero la boca no se abrió para morder a la gente. En cambio, paladeó un bocado de arena. Los esclavos, que estaban a punto de ser mordidos, fueron derribados directamente. Esto no fue el final, sin embargo. Sin esperar a que la otra bestia tuviera otras reacciones, la levantó entera, incluso con 5 esclavos todavía sujetándola. Chacha acababa de observar desde el aire. Después de observar un rato, sintió que le picaban las garras. Tanto las flechas como las lanzas casi se habían agotado en los ataques, por lo tanto, se precipitó rápidamente usando su garra. El tamaño de la bestia no excedía la capacidad máxima de Chacha. Aunque había 5 personas adicionales con ella, Chacha todavía tenía la intención de llevarlas. Después de llevar a la bestia, Chacha la tiró de repente, junto con esos hombres hacia abajo, hasta la bestia de montar que llevaba al rey. Fueron lanzados directamente a la enorme boca de la bestia de montar. La confrontación entre los dos bandos tenía un acuerdo tácito de no ir en contra del rey en ambos bandos. Por lo tanto, la bestia de montar del rey no tenía otros atacantes a su alrededor. Parecía ser un entendimiento tácito que un concurso de reyes tendría lugar en la ciudad de las bestias, no en esta área desolada donde nadie podía presenciar. Por lo tanto, en ese momento, la enorme bestia de montar tenía ganas de luchar al ver la batalla no muy lejos. Solo podía desahogar su rabia con un rugido varias veces, pero no podía ir a matar a esa gente y a esas bestias. Sin embargo, ahora, esta bestia del rey de la ciudad de Luoye había recibido inesperadamente mercancías de ese águila. Las bestias de montar de los reyes de ambos lados no se unirían fácilmente a la batalla. Pero para que la presa se le entregara, ¿cuál sería su razón para no morder? En el siguiente momento, el que trató de morder a la bestia de los esclavos se convirtió en la comida de esta bestia más grande. Debido a Chacha, algunas de las bestias de combate del lado de Baishi tuvieron algunos escrúpulos. Durante ese ataque, también se distrajeron al volver la vista hacia el cielo. Esto hizo que sus ataques fueran poco precisos, lo que permitió a las bestias de combate de la ciudad de Luoye causar más heridas. Les dieron mordiscos en el cuello, lo que hizo que salpicara mucha sangre. Parecería que no podrían dar lo mejor de sí entonces en la ciudad de las bestias. Aunque insistieran, era imposible que lucharan en este estado, o serían eliminados inmediatamente. La batalla continuó, ya que ambos equipos no se detuvieron. Los reyes de ambos lados también estaban de humor para mirarse abiertamente, desde decenas de metros de distancia, dándose una sonrisa de saludo. Xiao Xuan bloqueó otra flecha y luego la lanzó de vuelta al otro lado. Luego fijó su mirada en la gente del otro lado que montaba la bestia del rey. La bestia de montar de Baishi era una bestia feroz que Xiao Xuan nunca había visto. Su cuerpo no estaba cubierto de escamas ordinarias, sino más bien de un bloque de piedra, con una cola gruesa y corta en su extremo. Esta cola también tiene una bola grande, que al balancearse como un martillo pesado y estrellarse hacia abajo, la nieve y la arena salieron volando.
En la bestia de montar, además del rey en una silla de manos, había 3 hombres de pie. Xiao Xuan no pensó que fueran dueños de esclavos, sino más bien esclavos que custodiaban el lado del rey. Uno de ellos también había estado mirando a Xiao Xuan. Xiao Xuan siguió mirando. Esa persona era un hombre de mediana edad, aparentemente amable, no tan hostil y salvaje como los esclavos de los otros dueños de esclavos. Al ver que Xiao Xuan seguía mirando, el otro lado también le sonrió, como un anciano amable. A los ojos de los demás, podría ser una sonrisa muy amistosa, pero Xiao Xuan sintió que era una risa con la intención de matar. Dao Yu. Xiao Xuan nunca había visto a Dao Yu antes, pero en este momento le hizo inexplicablemente seguro de que esta persona era la que buscaba. Aún así, poder estar de pie en una bestia de montar no era una posición inusual. La otra persona recorrió con la mirada a Xiao Xuan, Lei y Tuo, luego dejó de mirarlos y en cambio se volvió para mirar otros lugares, como admirando la vista. Las bestias de montar fueron en diferentes direcciones, mientras que el equipo siguió avanzando. La bestia de Baishi casi barrió su cola en el lado de la ciudad de Luoye cuando pasaron. Después de la colisión, los 2 equipos se separaron gradualmente uno del otro. Mientras tanto, el lugar que acababan de dejar vacío era la única evidencia de los restos. Algunos de los cuerpos se quedaron allí, mientras que otros fueron llevados para alimentar a las bestias. Las flechas y las lanzas rotas que quedaron clavadas en el suelo manchado de sangre, poco después, tenían una capa de escarcha blanca. Cuando la procesión se fue y solo quedó una sombra vaga de ella, los carroñeros del desierto salieron de varios lugares. Pájaros, bestias, insectos, etc., vinieron a disfrutar de la comida. Como cualquier otra noche, los restos de aquí serían divididos y devorados limpiamente. El viento con partículas de nieve pronto cubriría el suelo, hasta que no se pudiera ver nada de la pelea que acababa de ocurrir. Por este lado, Xiao Xuan revisó el camello y se aseguró de que Mod no estaba herido antes de saltar y montarlo. La situación de Lei y Tuo también era buena. El camello de Lei solo tenía una flecha que lo arañaba, pero no lo golpeó. Sin embargo, en comparación con Tuo y Xiao Xuan, el suyo era ligeramente peor. ¿Qué ha pasado con tu habilidad? ¿No te habrías perdido esta flecha?, preguntó Tuo. Lei montó en el camello, mientras bebía agua de la boca de la tetera. Su línea de visión se retiró de la dirección hacia la que se dirigió el equipo de Bai Ji, y luego se volvió hacia Xiao Xuan y Tuo. En ese momento, sentí que alguien me miraba incómodamente. Más tarde, lo vi sonreírme. Realmente quiero romperle el cuello. Capítulo 312. Batalla en la ciudad bestia. Incluso cuando otras personas no estaban prestando atención debido al caos, Xiao Xuan se había dado cuenta de la persona que podría ser el traidor de la tribu Cuernos de Fuego, Dao Yu. Por lo tanto, en la mente de Lei y Tuo habría sido bueno si en ese momento hubieran corrido directamente para matar a ese traidor. No me extraña que ese tipo me parezca raro, dijo Tuo. Sabía que debería haberle arrancado la cabeza. Lei pensó que era una pena. Sin embargo, incluso si dijeran eso, entendían que en ese momento su tasa de éxito para pasar corriendo no era alta, y mucho menos ejecutar a Dao Yu aquí. Además, Xiao Xuan sintió que la fuerza de Dao Yu podría no ser más débil que la de ellos. Incluso podría ser que ya tuviera suficiente para igualar la fuerza de un guerrero tótem senior. Si los dos realmente corrieran, incluso si lograban aislarlo, quien ganara o perdiera podría no estar claro. Y más aún, cuando Dao Yu estaba rodeado por la gente de Baishi. Después de un análisis cuidadoso, los pensamientos de Lei y Tuo eran bastante complejos. Un traidor tiene una fuerza que era más fuerte que la de ellos. Querían limpiar esto, pero no podían. Entonces, ¿cómo vuelven a enfrentarse al chamán y al jefe? Xiao Xuan miró a su alrededor para encontrar a Aishi para aclarar si esa persona parada frente a la bestia de montar del rey Baishi no era otro que Dao Yu. Lei y Tuo prestaron más atención. A diferencia de un hombre de la tribu Cuernos de Fuego nacido en el lugar,
Dao Yu ya se había mezclado con los dueños de esclavos. Como un vagabundo que había llegado a su nivel actual, ya era mejor que Lei, lo que complicaba las cosas. Si uno no tenía cuidado, probablemente se repetiría la tragedia de sus años anteriores. Cuanto más avanzaban, más nieve cubría el lugar. Xiaoshuan incluso podía sentir una fuerza de opresión, como si la gente común no pudiera estar de pie con seguridad en este lugar. Finalmente estamos aquí. Dijo Su Gu con entusiasmo. Frente a ellos estaba la base de la ciudad Luoye en la ciudad bestia. Las murallas de piedra, que tenían casi 10 metros de altura, fueron construidas para rodear el perímetro. Las casas del interior estaban hechas de piedra, mientras que había pequeñas casas de arena que las rodeaban, así como algunas tiendas de campaña simples. Las casas de piedra eran para los dueños de esclavos, mientras que las casas de arena y las tiendas de campaña simples eran para que el resto de los esclavos vivieran en este lugar. El grupo de Xiaoshuan se iba a quedar en una casa de piedra con Su Gu. Mientras tanto, los 15 esclavos bajo el mando de Su Gu fueron traídos juntos para servir al joven maestro. Aunque este no era la ciudad Luoye y era solo un fuerte en la ciudad bestia, la construcción de la casa de piedra requirió mucha reflexión. Se utilizaron muchos bloques de piedra de 1 metro de largo para construir esta casa de 2 pisos hasta una altura de más de 10 metros. Esta casa fue hecha para que el rey viviera, por lo que, naturalmente, no podía ser humilde. Al mismo tiempo, esto también representaba al propio rey. Por lo tanto, si el rey de la ciudad Luoye solo viviera en una casa de piedra ordinaria de 3 o 4 metros de altura, sería objeto de burla de las otras ciudades. Su Gu originalmente tenía un espacio vacío ubicado junto a la casa de piedra para dejar descansar a Chacha. Desafortunadamente, después de entrar en este pedazo de lugar frío, el espíritu de Chacha estaba demasiado emocionado. No solo le gustaba el clima, sino también la atmósfera aquí, tensa y sangrienta, con una variedad de bestias. Cada vez que desaparecía por un tiempo, siempre regresaba con algunas heridas, pero su espíritu estaba muy bien. Era raro ver a Chacha tan feliz, así que Xiaoshuan lo dejó divertirse. Como había dicho la gente de la tribu Hui, el crecimiento de un águila de montaña debe ir acompañado de una variedad de desafíos. Xiaoshuan estaba seguro de que Chacha sería razonable. No sería imprudente, y sabría cómo sopesar los pros y los contras de una pelea, y se retiraría si no pudiera ganar. La habitación de Xiaoshuan no estaba lejos de la de Su Gu. Debido a su poder sobre la esclavitud, Su Gu confiaba bastante en Xiaoshuan. En cuanto a cuánto tiempo esta confianza seguiría siendo sincera, no podían decirlo con seguridad. Sin embargo, en este momento, la cooperación entre las dos partes ha sido fluida. ¿Cómo te sientes? Preguntó Su Gu al grupo de Xiaoshuan. No está mal. Dijo Xiaoshuan. Tal vez algunas personas no estaban acostumbradas a tal clima, pero ese no era el caso de la tribu Cuernos de Fuego. Su Gu miró a Xiaoshuan y a los otros dos. Determinó que las 3 personas realmente no se preocupaban por el frío. Como su estado también era bueno, sugirió con alegría. Como pasa, tenía planeado salir y echar un vistazo. No he venido aquí por varios años, así que ya me olvidé de cómo se ve la ciudad bestia, y no sabía cuánto había cambiado aquí. De su memoria de la ciudad bestia, Su Gu estaba más impresionado con esas imágenes violentas y sangrientas que estaban llenas de poder primitivo, haciendo que el corazón ardiera. Cuando escucharon que podían pasear por este territorio de los dueños de esclavos, el grupo de Xiaoshuan también se emocionó. Al ver a Lei y Tuo con ganas de mirar a su alrededor, Xiaoshuan asintió. Entonces, estamos agradecidos con el tercer joven maestro. Xiaoshuan sabía que, con su identidad como simple tribu, no podrían entrar a la ciudad, por lo que tenían que pedir prestada la identidad de Su Gu. El rey de la ciudad Luoye no era estricto con el paradero de Su Gu. Más bien, le gustaría ver a Su Gu entrar en contacto con los maestros de otras ciudades. Era una especie de relación interpersonal y comunicación. Con unos pocos esclavos. Algunos eran esclavos de alto nivel enviados por el rey como guardias. Su Gu montó una bestia domesticada. Luego montó hasta la ciudad. En el mundo de los dueños de esclavos, la identidad era un factor muy importante. Los esclavos eran vistos como polvo.
e incluso algunos dueños de esclavos de bajo estatus podrían no recibir mucha atención. Para su asociación, Su Gu estaba muy atento con el grupo de Xiao Xuan, buscando una bestia para que montaran, ya que el camello no era conveniente. Solo se aceptaban bestias domesticadas, lo que también era para mostrar a los demás que los tres no eran esclavos. La ciudad bestia no estaba lejos de la base de la ciudad Luoye. Después de pasar por la puerta de la ciudad, los guardias que estaban fuera de las murallas no les prestaron mucha atención. ¿Quiénes son los guardias de la ciudad?, preguntó Xiao Xuan. La mayoría de ellos son gente de las ciudades de Roca Tumba, Cerro Fuego y Campo de Nieve. Esas eran las tres grandes ciudades del desierto. La ciudad bestia también fue establecida por estas tres ciudades principales. Dijo Su Gu. En cuanto a estas tres ciudades de autoridad en el desierto, Xiao Xuan ya había recibido de Su Gu la información de que la atmósfera alrededor de estas tres se había vuelto complicada. Xiao Xuan no preguntó mucho y solo prestó atención a la situación que los rodeaba. En el medio de la ciudad, en un terreno elevado, había una estructura gigante atrincherada que también era el símbolo de la ciudad, el Coliseo. Sin embargo, solo se abriría cuando los reyes de las ciudades estuvieran presentes, pero no se abriría a los otros dueños de esclavos. Había un olor a sangre en el aire. Algunas eran carne fresca, mientras que otras eran más rancias. Tal vez este era el sabor de la ciudad. Respirando hondo, Su Gu dijo con emoción. Realmente memorable. En ese momento, varias figuras pasaron junto a Xiao Xuan y su séquito. Los esclavos que custodiaban el borde casi fueron pateados. Xiao Xuan notó que esas personas montaban un gerbo alto y de movimiento rápido, sin importarles la gente de la ciudad. ¿Rápido? ¿La gente de Roca Tumba está peleando con la gente de Cerro Fuego? Gritó esa gente. Espera, yo también iré. Había otra gente siguiéndolos. Su Gu estaba originalmente enojado por el comportamiento de esa gente. Sin embargo, cuando escuchó esas palabras, inmediatamente dejó de lado su enojo. Vamos, y miremos también. Su Gu esperaba con ansias la emoción. Capítulo 313. Apuesta. Siguieron a la gente en los gerbos gigantes y se dirigieron al lado del Coliseo. Además de la batalla entre los reyes esclavos de las ciudades, los otros dueños de esclavos suelen entretenerse con otras peleas de bestias, que generalmente se celebran en esta zona. En Ciudad Bestia, además del gran Coliseo de la ciudad, había muchos pozos hundidos para bestias, y lo que esa gente acababa de chismear se celebraba en un pozo cercano. Debido a que eran gente de Tumba de Roca y Colina de Fuego de las tres grandes ciudades que participaban en la lucha, ya fuera que solo quisieran unirse a la emoción o para brindar su apoyo, todos se reunirían allí. Cuando la comitiva de Xiao Xuan llegó, mucha gente ya se había reunido alrededor del pozo gigante, con un diámetro de casi 100 metros y unos 30 metros de profundidad. Como muchas de las bestias de montar eran propensas a volverse maniáticas al acercarse al pozo, los dueños de esclavos les entregaban la bestia a sus esclavos. Luego, solo miraban cómo se acercaban y se ponían junto al pozo para verlo de cerca. En este momento, el pozo tenía una bestia feroz de casi 7 metros de altura. Tenía un color de pelaje amarillo arena, mientras que todo su cuerpo era como un gorila cubierto de agujas de acero. Parecía una especie de orangután, pero su cabeza no era la misma, más grande y extraña con 3 ojos, ojos rojos como cuentas que giraban para mirar a la gente alrededor del pozo. En este momento, la bestia probablemente acababa de ser traída y había sido sujeta por los esclavos. Mientras estaba suprimida, había estado gritando y respirando con dificultad. Los que escuchaban la oían como el sonido de rocas chocando, dando una fuerte presión a una persona. Probablemente eran los espectadores que la rodeaban lo que la hacían más irritable. Los colores sanguinarios y violentos de sus 3 ojos eran aún peores. ¡Oh! La bestia rugió, levantando sus 2 brazos robustos y golpeando el suelo para mostrar su fuerza. Por un tiempo, el pozo que originalmente era un terreno robusto tenía una abolladura,
Los espectadores que vieron esta escena estaban aún más emocionados. ¿Bajo el ataque de este nivel de bestia, podría ganar el otro lado? Después de mostrar su propia destreza, la bestia volvió a girar sus ojos, barriendo un círculo alrededor del pozo y colocándolo en una silueta. De pie al lado del pozo de bestias, Su-gu estaba emocionado. No podía esperar a que la pareja fuera a luchar de inmediato. Mientras pensaba en algo, Su-gu le hizo un gesto a Wuxi, que estaba a su lado, y dijo unas palabras, señalando un lugar cerca del pozo. Wuxi asintió. Luego tomó una bolsa y se fue. Xiao Xuan se dio cuenta de a qué se refería Su-gu, y era el área donde se podían hacer apuestas. En Ciudad Bestia, los espectadores de alrededor también podían unirse apostando. ¿Por quién vas? Preguntó Xiao Xuan. Su-gu señaló el pozo. Ese esclavo ganará. El hombre era un esclavo que estaba destinado a hacer una brutal matanza de la bestia enviada por Ciudad Tumba de Roca. Ahora el esclavo estaba allí muy tranquilo, sin armas a mano. Al entrar en el pozo, uno se enfrentaría a más de la mitad de las posibilidades. Solo un lado podría salir vivo al final, mientras que el otro lado se convertiría en el trampolín del ganador. Por supuesto, también es posible que ninguno pueda vivir. Está empezando. Gritó alguien. Xiao Xuan se volvió para mirar. Lo primero que se movió fue la bestia, que ya estaba al borde de la agitación. Vieron que la bestia fue directo a la única criatura en el pozo, excepto por ella. Sus dos brazos llenos de fuerza destructiva fueron aplastados sin piedad, sin ninguna habilidad superflua. Los ataques de la bestia siempre fueron más directos, agresivos, y cada golpe fue el ataque más simple y poderoso. Un sonido inmediatamente sopló en el pozo. El polvo en el aire estaba tan difuso que la gente no podía ver la situación en el interior. En este momento, todos los que estaban fuera del pozo podían sentir claramente el temblor que se envió en el suelo. Los esclavos que estaban al borde del pozo se quedaron de pie protegiendo a sus dueños de esclavos, y vieron el ataque de la bestia, pero no se vieron muchos cambios en sus rostros. Sus cuerpos permanecieron cerca de los dueños de esclavos para protegerlos mejor y brindar una protección más oportuna en caso de accidentes. Algunos de los dueños de esclavos también retrocedieron 2 pasos hacia afuera. Anteriormente había habido incidentes inesperados en el pozo. Las bestias de pelea eran demasiado agresivas, y los dueños de esclavos jóvenes y fáciles de llevar estaban demasiado involucrados. Estaban demasiado cerca del borde del pozo, por lo tanto, cuando la pared del pozo alrededor no pudo soportar el ataque continuo de la bestia de pelea y se derrumbó, cayeron juntos en él. Con la bestia de pelea ya con los ojos rojos, los había pisoteado hasta la muerte. Con estas lecciones del pasado, a pesar de que todavía había muchos dueños de esclavos jóvenes y locos cerca del pozo, más gente todavía se preocupaba por sus pequeñas vidas. El ataque de la bestia en este momento fue muy rápido y destructivo. Sin embargo, el esclavo ciertamente no era un personaje simple para poder entrar en el pozo del Coliseo. Cuando uno está en una posición débil, es necesario confiar en la propia fuerza física, velocidad, habilidades, etc. Por lo tanto, para hacer frente a este oponente mientras se le quita la vida lentamente, moverse imprudentemente haría que fuera más difícil obtener la ventaja. En tal lugar, una vez que falla, solo estaría esperando su muerte. Para el primer golpe, el esclavo lo había evitado. En el polvo que aún no se ha disipado hubo un rugido continuo tronando. Eran los ataques subsiguientes de la bestia después de descubrir que el primer golpe había fallado. Los brazos de la bestia golpearon las paredes de piedra circundantes. Un bloque de piedras incrustadas en las paredes se partió y algunas de las esquinas sobresalientes se aplanaron. Ante un bombardeo tan violento y continuo, el esclavo en el pozo, en contraste, parecía ser extremadamente delicado. Después de que se esquivaran varios de sus ataques, la bestia dentro del pozo se volvió más irritable y ansiosa. Un ser humano tan pequeño había evitado sus ataques varias veces. Cuando había luchado contra otras personas, podía matarlas de un solo golpe. Hubo otro sonido de explosión. Esta vez golpeó a la persona, enviándola a volar y golpeando la pared del pozo con fuerza. La gente de alrededor siseó al mismo tiempo, como si hubieran sido ellos los que acababan de ser golpeados en sus cuerpos.
Algunos de los probablemente pensaron en lo doloroso que era. Sin embargo, el esclavo, que acababa de sufrir un golpe, pronto volvió a entrar en la batalla. Pudo evitar el siguiente ataque. Unos momentos después, la frecuencia de ataque de la bestia comenzó a disminuir. Los espectadores de alrededor comenzaron a impacientarse. En este momento, la bestia en el pozo de repente emitió un aullido fúnebre. Esto dio a la gente que se había quejado un tirón mental. En el pozo, la enorme bestia tenía uno de sus ojos sangrando. Sus dos patas traseras pisoteaban el suelo con furia, pero, incluso con fuerza bruta, no se podía usar contra el oponente, porque el esclavo esquivaba demasiado rápido. Algunos de los que ya habían hecho sus apuestas tuvieron un cambio repentino en sus expresiones. Algunos parecían dignos, mientras que otros, como Sugu, se veían sorprendidos de alegría por esto. Ganaré. Dijo Sugu. Dentro del pozo, el ataque de la bestia se desorganizó debido al dolor y la impaciencia. El esclavo también sabía que su oportunidad finalmente había llegado. Respiró hondo. Su impulso se disparó de repente mientras los patrones en sus brazos se iluminaban, apareciendo algunas líneas en su cuerpo. Xiao Xuan observó los patrones de esclavos en el esclavo. Los patrones de esclavos eran similares al patrón de tótem tribal. En las ciudades del desierto, diferentes ciudades y diferentes facciones tienen su propio patrón de esclavo único producido por la propia mano del dueño de esclavos. Cuando vio los patrones de esclavos, los párpados de Xiao Xuan saltaron. Había visto este patrón de esclavos antes, cuando se encontró por primera vez con los otros miembros de la tribu Flaming Horns. Esos eran originalmente de Ciudad Tumba de Roca. Simplemente no sabían qué papel tenía este esclavo en él. Mirando a su alrededor, Xiao Xuan no encontró al dueño de esclavos. Bien. Mátalo. Hey. Mata. Mata. Los jóvenes dueños de esclavos de alrededor estaban tan animados. Les gustaba ver sangre por diversión, y la atmósfera sedienta de sangre y el sonido de la lucha los hicieron gritar a todos. Hubo otro rugido de dolor. La bestia fue golpeada de nuevo. Sintió una amenaza pesada, y sus dos grandes ojos como faroles restantes estaban asustados por la violencia. Peng, 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 peng. El sonido del bombardeo en el pozo explotó. El terremoto envió innumerables granos de arena. Incluso el muro de piedra había sido derribado, con mucho polvo volando. El humo disperso bloqueó el campo de batalla dentro del pozo por un tiempo. Era difícil ver el interior de la pelea, pero el intenso olor a sangre y el constante trueno del rugido de la bestia estimularon a los jóvenes dueños de esclavos fuera del pozo. Aburrido. Dijo Lei. La voz de Lei no era fuerte. En medio de la emoción, esta pequeña declaración se ahogó. Cuando cazaban, nunca habían sido tan rápidos para moler. Para ellos, que a menudo cazan, Lei podía ver naturalmente que esta era una demora deliberada para la actuación. No estaba acostumbrado a este tipo de peleas para los dueños de esclavos. Disfrutaba de una pelea con la bestia feroz, pero no de esta forma. Pero esta era Ciudad Bestia. El aliento de vida dentro del pozo estaba desapareciendo. El aliento de una presencia muy fuerte se estaba debilitando lentamente hasta que terminó. ¡Gano! ¡Yo gano! Gritó Sugu con una expresión emocionada y el rostro sonrojado. Mientras tanto, algunos de los espectadores alrededor del pozo estaban enojados. Sus bocas aún se quejaban de cosas como perder la apuesta. Algunos saltaban emocionados, como Sugu, cuando ganaban la apuesta. Vamos, toma nuestras apuestas. Entonces, veamos qué podemos ganar. Sugu, emocionado, se abrió paso entre la gente para llegar al lugar donde se hacían las apuestas. Muchos de los dueños de esclavos que ganaron las apuestas ya estaban reunidos allí. Las apuestas aquí eran más especiales. Incluso si uno ganaba y tomaba sus ganancias, ganar algo bueno dependía de su suerte.